Lección 1. Perspectivas históricas. América puede ser su modelo, pero la historia de América es muy diferente a la de Europa. ¡Qué punto tan fascinante! Los contextos históricos son, en efecto, muy distintos. Sí, las influencias que dieron forma a cada región son únicas. ¿Has estudiado algún acontecimiento específico que resalte de esas diferencias? He investigado las historias coloniales y varían significativamente. Por supuesto, las motivaciones para la colonización fueron muy diferentes. Además, el impacto sobre las poblaciones indígenas se manejó de distintas maneras. Sí, es crucial comprender esas historias para comprender los problemas actuales. Estoy de acuerdo. Aprender del pasado nos ayuda a evitar repetir errores. Lección 2. Actividad física y salud. Algunos argumentan que la actividad física dañaría la reproducción. Sí, otros afirman que simplemente no es natural que las mujeres practiquen ciertos deportes. Es un tema polémico. ¿Qué opinas? Creo que las mujeres pueden ser fuertes y saludables a la vez que son atléticas. Por supuesto, la actividad física es esencial para el bienestar de todos. Sí, y debería fomentarse en lugar de desalentarse. Exactamente. Empoderar a las mujeres en el deporte es vital para la igualdad. Estoy de acuerdo. Se trata de romper estereotipos y promover la salud. Por supuesto, todos deberían tener la oportunidad de practicar deportes. Lección 3. Supervivencia y convicción. Creo que para sobrevivir solo, uno debe ser verdaderamente autosuficiente. Sí, pero ninguno de esos argumentos me convence porque el argumento nunca ha sido del todo convincente. Es justo, la supervivencia es un asunto complejo con muchos factores a considerar. Por supuesto, no se trata solo de resistencia física. Exactamente, la fortaleza mental también juega un papel crucial. Sí, y tener un sistema de apoyo puede hacer una gran diferencia. Estoy de acuerdo, la comunidad suele ser esencial para superar los desafíos. Sí, se trata de encontrar el equilibrio entre la independencia y el apoyo. Es interesante pensar en cómo diferentes perspectivas moldean nuestras visiones sobre la supervivencia. Lección 4. Estrategias de marketing. ¿Qué tal ofrecer descuentos que puedan atraer nuevos clientes? ¡Qué buena idea! Los descuentos pueden motivar mucho a la gente a probar tu producto. Sí, especialmente si son nuevos en la marca. Exactamente. Es una excelente manera de crear una base de clientes. ¿Has visto algún ejemplo exitoso de esta estrategia? Sí, muchas empresas utilizan ofertas introductorias para atraer clientes. Es cierto, puede causar una primera impresión positiva. Por supuesto, además, fomenta las recomendaciones boca a boca. Sí, los clientes satisfechos suelen ser los mejores vendedores. Lección 5. Brindar consuelo. Por supuesto, puedo proporcionarle una manta adicional para mayor calidez.
Eso sería maravilloso. Puede hacer bastante frío por la noche. Sí, siempre es bueno tener esa capa extra para mayor comodidad. Lo agradezco. Me ayuda mucho a dormir mejor. Por supuesto, dormir bien es esencial para un día productivo. Sí, me siento mucho más energético cuando estoy cálido y cómodo. Exactamente. La comodidad puede tener un gran impacto en nuestro estado de ánimo y productividad. Estoy de acuerdo. Pequeñas cosas como esa pueden marcar una gran diferencia. Sí, asegurémonos de que todos tengan lo que necesitan para una estadía cómoda. Lección 6. Preferencias de vestimenta. ¿Qué tipo de vestidos tienen en la boutique? Prefiero algo elegante, quizás con una silueta clásica. ¡Qué bien! ¿Te gusta algún color específico para vestidos elegantes? Tengo tendencia a inclinarme por el azul marino o el burdeos intenso. Me parecen sofisticados. Excelentes elecciones. Esos colores son atemporales y favorecedores. Sí, y se pueden vestir de manera elegante o informal según la ocasión. Exactamente. ¿Has encontrado algún estilo que te encante? Recientemente vi un vestido de encaje que me llamó la atención. Era impresionante. El encaje siempre añade un toque de elegancia. Lección 7. Planificación de eventos. Perfecto. Actualizaré la fecha y enviaré una invitación. Suena genial. ¿A qué hora piensas empezar? Estaba considerando las 6 p.m. ¿Les da tiempo a todos para llegar después del trabajo? ¡Qué buena idea! Crea un ambiente más relajado. Exactamente. Además, será genial tener algo de luz natural. Sí, y también permite una mejor iluminación para las fotos. Claro, ¿crees que deberíamos incluir la confirmación de asistencia en la invitación? Claro, nos ayudará a planificar mejor la comida y los asientos. Genial, me aseguraré de añadirlo. ¿Algún otro detalle que debamos considerar? Lección 8. Negociación salarial. Es importante negociar el salario sin sonar demasiado exigente. Estoy de acuerdo. ¿Cómo planeas abordar la conversación? Me aseguro de presentar mi caso con evidencia sólida de mis logros. ¡Qué inteligente! Proporcionar datos puede reforzar tu argumento. Sí, y creo que ayuda a tener una idea clara del tipo de mercado. Por supuesto, investigar los estándares de la industria es crucial para la negociación. ¿Crees que es mejor plantear el tema al principio de la conversación? Sí, creo que abordarlo desde el principio puede marcar el tono adecuado. Exactamente. Demuestra que te tomas en serio tu valor para la empresa. Lección 9. Términos del contrato. Recibimos los términos del contrato. Por supuesto, ¿qué puntos específicos le preocupan? Estoy particularmente interesado en las cláusulas relativas a la rescisión. Ese es un aspecto importante. Comprender esos términos es esencial.
Sí, quiero asegurarme de que no haya sorpresas si las cosas no salen bien. Por supuesto, es crucial que ambas partes tengan claridad. También quiero revisar la estructura de compensación descrita en el contrato. Buena idea. Saber cómo y cuándo te pagarán es vital para planificar. Sí, asegurémonos de revisar todos los detalles a fondo. Claro, agendaré una cita para revisarlo juntos. Lección 10. Snacks saludables. ¿Qué tal algunas frutas frescas como manzanas y plátanos? Suena perfecto. Son saludables y fáciles de empacar. Exactamente. Además, te dan un rápido impulso de energía. Sí, me encanta comer fruta como refrigerio durante el día. A mí también. Son refrescantes y además te mantienen hidratado. Claro, ¿prefieres alguna otra fruta? También disfruto de las bayas. Son deliciosas y están llenas de antioxidantes. Excelente elección. Me encanta mezclar diferentes frutas para un refrigerio colorido. ¡Qué idea tan divertida! Una ensalada de frutas puede ser un capricho delicioso. Lección 11. Hallazgos únicos. Por supuesto, compré algunas artesanías hechas a mano y ropa tradicional. Suena increíble. Los artículos hechos a mano siempre tienen ese carácter. Por supuesto, cuentan una historia y apoyan a los artesanos locales. Sí, me encanta lo única que puede ser cada pieza. ¿Qué tipo de artesanías encontraste? Encontré algunas cerámicas hermosas y cestas tejidas intrincadamente. ¡Qué bonito! La cerámica puede ser tanto funcional como decorativa. Exactamente. Es genial tener piezas que sean útiles y artísticas a la vez. Y la vestimenta tradicional a menudo tiene un significado cultural muy rico. Sí, tengo muchas ganas de usarlos y compartir su historia. Lección 12. Perspectivas históricas. Aunque BLY tenía mal carácter y no era muy diplomático, esta no parece ser toda la historia. ¡Qué interesante! La gente suele tener motivaciones más profundas detrás de sus acciones. Exactamente. Es importante observar el contexto del comportamiento de una persona. Sí, comprender el contexto puede cambiar nuestra percepción de los demás. ¿Has leído más sobre las contribuciones de BLY más allá de su temperamento? Sí, su obra tuvo un gran impacto en muchos sentidos. Es cierto, es fascinante lo compleja que puede ser la historia. Por supuesto, creo que es crucial conocer todos los aspectos de una historia. Sí, esto nos ayuda a comprender mejor a las figuras históricas. Lección 13. Historia del deporte. La NHL fue creada en 1917 por un grupo de empresarios canadienses y estadounidenses. Sí, es fascinante cómo empezó como una liga pequeña y se convirtió en un deporte importante. Por supuesto, la evolución de lo que ya ha sido notable.
¿Has seguido a alguno de los equipos a lo largo de los años? Sí, he sido fan del equipo local desde que tengo memoria. Genial. La comunidad del hockey es muy apasionada. Sí, la rivalidad y la emoción durante los playoffs son inigualables. Estoy de acuerdo. Une a las personas de una manera única. Sin duda, es increíble ver cómo ha evolucionado este deporte. Lección 14. Fundamentos de navegación. También puedes encontrarlos en tiendas de artículos para actividades al aire libre. Son importantes para la orientación. Sí, tener las herramientas adecuadas puede marcar la diferencia a la hora de practicar senderismo. Exactamente, los mapas y las brújulas son esenciales para mantener el rumbo. Por supuesto, es bueno saber cómo usarlas correctamente. ¿Alguna vez te has perdido mientras caminabas? Por suerte, no, pero siempre me aseguro de llevar un mapa por si acaso. ¡Qué inteligente! Es mejor estar preparado que ser tomado por sorpresa. Sí, y tener un GPS puede ser útil, pero sigo prefiriendo los métodos tradicionales. Estoy de acuerdo. Siempre es bueno tener varias maneras de navegar. Lección 15. Comprobación de las comodidades. Buen punto. También comprobaré si tienen servicios como Wi-Fi gratis o gimnasio. Eso puede mejorar mucho tu estancia. Es genial tener acceso a ambos. Por supuesto, el Wi-Fi gratuito es esencial para estar conectado. Sí, especialmente si necesitas trabajar o planificar actividades durante tu viaje. Exactamente. Y un gimnasio es una excelente manera de mantener tu rutina mientras viajas. Claro, ayuda a mantener la energía para explorar. ¿Alguna vez te has alojado en algún lugar que no tuviera esas comodidades? Sí, y era bastante incómodo. Extrañaba tener opciones. Me lo imagino. Asegurémonos de priorizar esas características en nuestra próxima estancia. Lección 16. Planes de fin de semana. ¿Qué tal si vamos al parque el próximo fin de semana? ¡Qué buena idea! Será una buena manera de disfrutar del aire libre. Por supuesto, me encanta pasar tiempo en la naturaleza, sobre todo en primavera. Sí, las flores florecerán y será precioso. Exactamente. ¿Tienes alguna actividad específica en mente para el parque? Quizás podríamos hacer un picnic y jugar algunos juegos. Suena divertido. Puedo llevar algo para picar y beber. Genial. Traeré una manta y unos sándwiches. Perfecto. Siempre es un placer relajarse y disfrutar de buena comida al aire libre. Lección 17. Reflexiones del viaje. Parece un viaje divertido. ¿Qué disfrutaste más? Por supuesto, a pesar de los contratiempos, fue una experiencia memorable. Me alegra saberlo. ¿Qué tipo de hipo tuviste?
Bueno, tuvimos algunos retrasos con nuestro transporte, pero lo aprovechamos al máximo. Ese es el espíritu. A veces, los momentos inesperados pueden dar lugar a las mejores historias. Exactamente. Mientras esperábamos, descubrimos una cafetería encantadora. Genial. Descubrir nuevos lugares suele hacer que los viajes sean más especiales. Sí, y nos enseñó a ser flexibles y aceptar lo inesperado. Sin duda, esas lecciones pueden ser valiosas para futuros viajes. Lección 18. Detalles del contrato. Me gustaría discutir los detalles sobre las políticas de cancelación que serían útiles. Eso suena importante. Conocer las condiciones de cancelación puede evitarnos sorpresas. Exactamente. Es crucial entender qué sucede si cambian los planes. Sí, ya tuviste oportunidad de revisar el contrato. Sí, pero necesito aclarar algunos puntos respecto a las políticas. Buena idea. Es mejor preguntar ahora que tener problemas después. Por supuesto, quiero asegurarme de que estemos completamente informados antes de comprometernos. Vamos a organizar una reunión para repasar todo juntos. Suena perfecto. Agradezco tu diligencia en este asunto. Lección 19. Proteger las pertenencias. Tenía que guardarlo para que no se estropeara. Tiene sentido. Siempre es importante proteger los objetos valiosos. Sí, a menudo me preocupa que mis cosas se dañen, sobre todo al aire libre. Lo entiendo perfectamente. Es prudente mantener todo seguro. Encontró un buen escondite. Sí, mencionó esconderse debajo de un gran árbol para protegerse de la lluvia. ¡Qué idea tan ingeniosa! Los árboles pueden proporcionar una excelente cobertura. Exactamente. Siempre es bueno anticiparse en esas situaciones. Sí, prevenir daños es mucho más fácil que repararlos después. Lección 20. Ideales olímpicos. Los Juegos Olímpicos tienen carácter internacional tal como lo hubiera deseado de Coubertin. Sí, es fascinante cómo los Juegos unen a países de todo el mundo. Por supuesto, promueve la unidad y el espíritu deportivo a nivel mundial. Por otra parte, es dudoso que de Coubertin aprobara algunas prácticas modernas. Es cierto, algunos aspectos de la comercialización parecen alejarse de los ideales originales. Exactamente. Es importante recordar el espíritu olímpico. Sí, centrarse en la competencia y la camaradería siempre debe ser lo primero. Estoy de acuerdo. Esperemos que los Juegos del futuro representen mejor esos valores. Sin duda, recuperaría la esencia de lo que representan los Juegos Olímpicos. Lección 21. Preferencias artísticas. Yo también. ¿Tienes algún tipo de arte favorito? Me gusta mucho el arte abstracto. Permite muchas interpretaciones. ¡Qué fascinante! El arte abstracto puede evocar emociones tan distintas.
Exactamente. Me encanta que cada espectador pueda ver algo único en él. Sí, es como una conversación entre la obra y el observador. Disfruto visitando galerías que presentan muchas piezas abstractas contemporáneas. ¡Qué emocionante! ¿Has visto alguna exposición últimamente? Fui a uno el mes pasado y fue realmente inspirador. Me encantaría acompañarte en tu próxima visita a la galería. Lección 22. Crecimiento profesional. Impresionante. ¿Has encontrado algún desafío hasta ahora? Sí, he tenido algunos, pero me han ayudado a crecer profesionalmente. ¡Qué perspectiva tan positiva! ¿Qué desafíos has enfrentado? Al principio me costó mucho equilibrar varios proyectos a la vez. Lo entiendo. La gestión del tiempo puede ser complicada. Claro, pero aprendí a priorizar las tareas eficazmente. Es una habilidad valiosa. Puede marcar una gran diferencia en la productividad. Sí, ahora me siento más seguro al manejar mi carga de trabajo. Qué bueno saberlo. El crecimiento suele provenir de superar obstáculos. Lección 23. Preocupaciones sobre la seguridad social. A muchas personas mayores les aterroriza la idea de que su única seguridad esté amenazada. Sí, es una preocupación muy real para muchos de ellos. No puedo imaginarme lo estresante que debe ser eso para esas personas. Por supuesto, la seguridad social es crucial para su estabilidad financiera. Sí, es importante que cuenten con una red de seguridad confiable. ¿Ha visto alguna iniciativa destinada a abordar estos temores? Hay algunos grupos de defensa que trabajan para proteger los beneficios de la seguridad social. ¡Qué esperanza! Es fundamental concienciar sobre estos problemas. Estoy de acuerdo. Apoyar a nuestros adultos mayores debería ser una prioridad para la sociedad. Lección 24. Selección de librería. Tenemos una amplia selección de libros y bolígrafos. ¿Buscas algo en particular? Estoy particularmente interesado en encontrar algunas novelas nuevas para leer. Excelente elección. ¿Prefieres ficción o no ficción? Me encanta la ficción. Me permite escapar a mundos diferentes. Genial. ¿Te gusta algún género en particular? Últimamente me gusta mucho la fantasía y la ficción histórica. Esos géneros pueden ser tan inmersivos. ¿Has leído algo bueno últimamente? Sí, acabo de terminar una cautivadora serie de fantasía. Suena emocionante. Me encantaría saber más. Lección 25. Historia familiar. 20 de enero de 2001. Por supuesto, la gente sabía que era hijo del 41º presidente George. Sí, fue un momento histórico, importante. La transición de poder fue seguida con atención. Por supuesto, marcó una nueva era en la política estadounidense.
Recuerdo cuánta discusión hubo en torno a esa elección. Sí, las implicaciones fueron enormes tanto para la política interna como para la exterior. Es interesante cómo el legado familiar puede influir en las carreras políticas. Por supuesto, a menudo moldea la percepción y las expectativas del público. Sí, comprender estas dinámicas nos ayuda a comprender el panorama político. Estoy de acuerdo. Sigamos explorando estos acontecimientos históricos juntos. Lección 26. Paseo al parque. ¿Qué te parece ir al parque el próximo fin de semana? ¡Qué buena idea! Será una buena escapada de la ciudad. Por supuesto, me encanta pasar tiempo al aire libre, sobre todo en primavera. Sí, las flores florecerán y todo se verá hermoso. Exactamente. ¿Tienes alguna actividad pensada para nuestra excursión al parque? Quizás podríamos hacer un picnic y jugar al frisbee. Suena divertido. Puedo llevar algo para picar y beber. Perfecto. Empacaré sándwiches y una manta. Genial. Será un placer relajarnos y disfrutar de buena comida juntos. Lección 27. Experiencias de viaje. Parece un viaje divertido. ¿Qué fue lo más destacado para ti? Por supuesto, a pesar de los contratiempos, fue una experiencia memorable. Me alegra saberlo. ¿Qué tipo de hipo tuviste? Tuvimos algunos retrasos con nuestro transporte, pero lo aprovechamos al máximo. Esas sorpresas a veces pueden dar lugar a aventuras inesperadas. Exactamente. Mientras esperábamos, descubrimos una cafetería pintoresca que resultó genial. Genial. Encontrar tesoros escondidos suele hacer que los viajes sean más placenteros. Sí, y me enseñó a abrazar la espontaneidad mientras viajo. Claro, la flexibilidad puede llevarte a vivir experiencias inolvidables. Lección 28. Sesiones de estudio en grupo. En términos científicos, podemos organizar sesiones de estudio en grupo para ayudarnos unos a otros. Suena genial. Los estudios en grupo pueden ser muy efectivos. Sí, discutir conceptos con otros a menudo profundiza la comprensión. Por supuesto, además, hace que estudiar sea más divertido. ¿Has encontrado algún tema de específico en la ciencia en el que quieras centrarte? Este semestre estoy particularmente interesado en la biología. ¡Qué fascinante! También me vendría bien algo de ayuda con la química. Perfecto. Podemos abordar ambas asignaturas en nuestras sesiones de estudio. Sí, fijemos una hora para reunirnos todos. Lección 29. Viajes en solitario. Suena increíble. Creo que ya estoy convencido de probarlo. Genial. Viajar solo ofrece una experiencia única. He escuchado que empodera y ayuda al crecimiento personal. Por supuesto, aprendes muchísimo sobre ti mismo cuando viajas solo. ¿Qué destinos recomiendas para quienes viajan solos por primera vez?
Creo que ciudades como Barcelona o Ámsterdam son perfectas, son amigables y seguras. Suenan geniales. Me encanta la idea de explorar a mi propio ritmo. Sí, además, puedes decidir qué hacer sin necesidad de consultar a nadie. Es cierto, tengo muchas ganas de planear mi primera aventura en solitario. Lección 30. Consultas en el hotel. Si tienes dudas puedes llamar a la recepción o visitar la recepción para preguntar al respecto. Qué útil. Siempre es bueno saber dónde encontrar información. Sí, el personal del hotel puede brindar información valiosa sobre las comodidades y los servicios. Exactamente. También me gusta preguntar sobre las atracciones locales. ¡Qué buena idea! Suelen tener las mejores recomendaciones. Y pueden sugerir joyas ocultas que no están en las guías. Por supuesto, es bueno conocer la perspectiva local. Me aseguraré de recopilar toda la información que pueda durante mi estancia. Claro, mejorará tu experiencia de viaje significativamente. Lección 31. Responsabilidad por el planeta. Por supuesto, tenemos que responsabilizarnos de nuestro planeta y hacer un cambio. Totalmente de acuerdo. Todo esfuerzo, por pequeño que sea, cuenta para proteger el medio ambiente. Sí, incluso pequeñas acciones pueden generar impactos significativos a lo largo del tiempo. ¿Has empezado a hacer algo específico para ayudar? He estado tratando de reducir mi uso de plástico y reciclar más. ¡Qué buen comienzo! He estado usando bolsas y botellas reutilizables. Son excelentes opciones. Se trata de adoptar hábitos sostenibles. Exactamente. ¿Has pensado en participar en las campañas de limpieza locales? Sí, me encantaría. Es una excelente manera de conectar con la comunidad. Lección 32. Comprobación del tiempo. Buenos días. ¿Qué tal el tiempo hoy? Buenos días. Hace un poco de frío afuera, pero brilla el sol. Qué bien. Prefiero los días soleados pero frescos a los calurosos. Igual. Hace un tiempo perfecto para una chaqueta ligera. Exactamente. ¿Tienes planes para disfrutar del buen tiempo de hoy? Quizás de un paseo por el parque más tarde. ¿Y tú? Estoy pensando en salir a correr. El aire fresco me refrescará. Suena genial. Correr con el frío puede ser muy estimulante. Sí, es una buena manera de despejar la mente y hacer ejercicio. Lección 33. Seguridad aeroportuaria. El control de seguridad suele tardar bastante tiempo, ¿no? Sí, puede variar, pero es mejor llegar temprano para evitar estrés. Estoy de acuerdo. Normalmente intento llegar al aeropuerto al menos 2 horas antes del vuelo. ¡Qué buena idea! Te da tiempo para relajarte antes de embarcar. Exactamente. ¿Alguna vez has tenido que esperar mucho tiempo en seguridad?
Sí, una vez esperé casi una hora. Fue muy estresante. Me lo imagino. Más vale prevenir que curar. Por supuesto. Y ahora me aseguro de preparar mi maleta estratégicamente. Buen consejo. Estar preparado puede acelerar mucho las cosas. Lección 34. Hablando sobre la desconfianza. Siento una sensación de desconfianza ante la injusticia de semejante acto contra todas las personas blancas. Entiendo por qué te sientes así. Es un tema complejo. Sí, plantea muchas preguntas sobre la justicia y la igualdad. Por supuesto, es importante hablar abiertamente sobre estos sentimientos. ¿Has hablado de esto con otras personas? Sí, conversar ayuda a aclarar ideas y perspectivas. Es cierto, también es fundamental escuchar diferentes puntos de vista. Sí, comprender a cada lado puede promover la empatía y el diálogo. Creo que discutir estos temas es un paso hacia la curación. Lección 35. Desafiarte a ti mismo. Pueden resultar de ayuda determinados vehículos, como inscribirse en una carrera o ponerse a prueba uno mismo. Suena emocionante. Las carreras realmente te ponen a prueba. Por supuesto, es una excelente manera de poner a prueba tus habilidades y mejorar. ¿Alguna vez has participado en una carrera? Todavía no, pero lo estoy considerando para la próxima temporada. Genial. Se necesita mucho coraje para competir. Sí, pero creo que podría ser una experiencia emocionante. Por supuesto. Además, es una oportunidad para conocer a otros entusiastas. Sí, la cámara de día en las carreras es fantástica.